BMW a Fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a Fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru. Bueno, pues efectivamente ya estamos aquí una semana más subidos en un BMW, en concreto un BMW de BMW Automotor Costa, aquí en Almería, un BMW que he encontrado que nos está hablando en este momento, por lo que veo, un BMW que es eléctrico, es automático, un i4 de última generación, que se lo hemos reservado pues a un buen amigo que le gustan los buenos coches, que es mi amigo Paco Garre. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Buenas tardes. Director de... Bueno, por cierto, hace no mucho estuvimos juntos recibiendo uno de los premios de los premios comarcales del deporte del Almanzora Los Vélez, de Marcador Radio Almería, y director de la escuela de fútbol de Olula del Río. De Olula. Eso es. Lo que pasa ya a final de temporada, después de 30 años y después ese gran premio que me otorgaste, pues he decidido poner punto final a esa trayectoria después de 30 años en la escuela de fútbol y dejarlo en manos de otra persona que también le gusta mucho el fútbol, que se ha estado criando conmigo durante toda esta temporada, poniéndolo al día para que, bueno, tire para adelante y lo haga también o mejor que yo. Seguro que lo hace mejor que yo. Bueno, de hecho eso fue una de las grandes noticias que se anunciaron allí en esa gala, y de hecho por eso el premio pues fue un poco tan especial, porque era un premio también a toda la trayectoria como director, después de haber sido entrenador y a su vez después de haber sido jugador. Efectivamente, si quieres empezamos hablando de jugador. Yo empecé jugador en el Olula, como es normal. Como en aquel entonces empezamos en cadetes con 14 y 15 años, y prácticamente al año siguiente pasé a la Almería Juvenil. Estuve 3 años en el Almería, en la agrupación deportiva Almería. ¿Qué año era eso, te acuerdas? Pues el año 77-78. O sea, que estaba ahí en Almería, sí, a punto de llegar a primera división. Estábamos en segunda B, segunda y primera división nos cogió, que bueno, estando en primera división ya estaba después de juveniles. Incluso el último año de juveniles ya veíamos, sí, por aquí, a Santillana y Juanito dentro del estadio. Terminaba mejor de jugar en Hércules, en Alicante, y nos veníamos corriendo para ver los partidos de la Almería de Maguregui en primera división, ¿no? Y bueno, fueron temporadas muy bonitas. O sea que las 2 temporadas en primera, ¿a ti te pillaron todavía juvenil? Me pilló una en juvenil y otra en el recreativo de Almería. Que bueno, que yo asisto a los entrenamientos los jueves con ellos, y bueno, en alguna ocasión que otra tuve oportunidad de ir con ellos a un partido a Valladolid, que se nos lesionó César en la portería, y entonces bueno, le faltó un efectivo y tuve que desplazarme con ellos. Pero era fantástico jugar con mi amigo Juan Rojas, que lo recuerdo mucho porque bueno, a veces apostaba en los entrenamientos que a ver quién me colaba el gol, pero bueno, la verdad es que luego me dediqué un poco al Mojácar, los equipos de toda Almería, porque el recreativo hicieron una mala gestión de que desapareció, se nos fueron aquellos Vargas, aquellos Garre, que era primo mío, que venía del Betis, en fin, se fueron una cantidad de gente, Catalán, Monsi, Luque, Juan Diego, y la verdad es que luego ellos retornaron a equipos como el Macaé, como el Mojácar, como el Caníjar, el Garrucha, el Albón de aquellos tiempos. Y bueno, ahí estuve después mi trayectoria, todos esos equipos. Y bueno, y luego ya como entrenador ya empecé, pues empezando por la base, tuve una lesión en el 91 contra los veteranos del Barcelona, que me hice una triada en la rodilla, y bueno, ya lo dejé, luego ya corregí. Eso fue clave para que poner punto, porque tú estabas para seguir bastantes años más, pero sí, claro, es que es una lesión pues la más grave que puede tener un futbolista. En aquel entonces sí, Camacho se retiró casi de ahí, eso, José Antonio Camacho, ¿no? Sí. Bueno, años, antes de pasar a la etapa de entrenador, años pues muy felices porque viviste el fútbol muy intensamente y en sitios muy chulos, ¿no? Sí, estuve en equipos como el Albón, como
como el Olula, como el Mojácar sobre todo. Estuve 2-3 años hasta que me fui a la Mili y que estuvimos a punto de subir a tercera división. En aquel entonces, aún ganándole los 2 partidos al Atlético Macael, que se llamaba entonces, por 0-1 en casa del Macael y 3-1 en la última jornada, subió precisamente el Atlético Macael a tercera división, y a partir de ahí la gran trayectoria del Atlético Macael en la siguiente división, en tercera, segunda B, y bueno, y casi llega a segunda división, ¿no? Por el gran apoyo de todos los empresarios del mármol, especialmente Paco Consentino, que se volcaba, sigue volcándose con el fútbol y con toda la comarca. Es de agradecer que un hombre como Paco Consentino quiera tanto a la comarca y apoya a toda la comarca y a sus vecinos y genere tanto trabajo y riqueza, ¿no? Bueno, por cierto, hay que decir que cuando hablamos de tercera división de aquella, no tiene nada que ver con las categorías de ahora. Es decir, estamos hablando de un fútbol muy superior, equiparándolo con lo que serían las mismas categorías hoy. La verdad es que sí, porque había mucha calidad, es cierto que había muchos juegos bruscos, pero bueno, había verdaderos talentos que podían haber llegado todavía. De hecho, había jugadores que destacaban muchísimo y enseguida los cogían desde ahí, desde la preferente o la tercera división directamente a la primera división. Y por esta zona pues saltaron muchísimos niños. Aquel entonces Salva, me recuerdo, saltó también esto un poquillo después, y bueno, y muchos otros que llegaron directamente al Betis o a categoría del Madrid, ¿no? Mi amigo Antonio Ramón, por ejemplo, en la Cañada se quedó solo en el Castilla, no llegó al Madrid, ¿no? Bueno, y ahí, fíjate que estás hablando de Albox, que estás hablando de Macael, estás hablando de Mojácar. En eso también era bastante superior, en el número de equipos que estaban a esos niveles, ¿no? Ahora mismo, bueno, supongo que tú como yo y como mucha gente echamos de menos un poquito más de presencia de equipos, bueno, pues que sean capaces de salir a jugar fuera de las fronteras de Almería. Es decir, fíjate que este año, más allá de lo que es la Unión Deportiva Almería, pues en segunda de la FEP va a haber un equipo y en tercera de la FEP otro, por ahí. Esto es lo que va a haber, es decir, con el descenso del Poli Almería y del Poli Elegido, pues nos hemos quedado en cuadro, Polpí, filial de la Almería, y hemos terminado. Bueno, y el Huercarense, que bueno, siempre aspira a todo, ¿no? Que bueno, también está recomponiéndose, ¿no? Y bueno, teníamos que ser más atrayentes desde Almería en ese sentido. Se están poniendo las bases desde hace unos cuantos años, desde que entró Martín de Doblado y ahora con Pedro López Gardiano. Y bueno, y estamos incrementando el número de equipos. Bueno, te hablo un poco porque soy directivo de la federación y estoy viendo lo que está pasando y todo lo que pasa por manos de Pedro López Gardiano y antes con Martín, pues florece, ¿no? Entonces sí es verdad que antes había unos equipos excelentes, el Albox mismo era filial del Betis, de ahí que propiciara el salto en aquellos entonces de 7 o 10 futbolistas y a la contra también de que futbolistas del Betis se hicieran aquí para luego retornar a su S, y entonces en aquello nosotros en categoría juvenil de Almería pues saltábamos a todos los lugares de España a jugar, incluso con Martín Doblado jugamos los cuartos finales de la Copa del Rey en juveniles, ¿no? Y cuando en aquel entonces era el Murcia uno de los pioneros, uno de los principales baluartes de lo que era la competición juvenil, ¿no? Estoy fijándome, Paco, que me has venido con una gorra del Real Madrid. ¿No había otra gorra a lo mejor en la casa o qué? Bueno, la verdad es que mi pasión por el fútbol y ver que el Madrid trabaja mucho por los valores y trabaja mucho por la fundación esa tan excelente que tiene, y además pues siempre nos ofrece espectáculos, siempre es el equipo que más alegría ofrece en el fútbol, pues ayuda un poco. Además no hace mucho, hace apenas 2 semanas, he estado allí en el Santiago Bernabéu y he tenido oportunidad de traerme algún recuerdo especial. Y bueno, te digo la verdad, no voy a estrenar la gorra hoy con mi amigo Víctor, venga, voy a estar. No me separo de ella ni para dormir, la pongo al lado de mi mesita de noche, ¿no? En contra de la opinión de mi pareja, pero bueno. Bueno. Y entonces, pues después de todo ese periplo,
un hombre joven, un hombre todavía que puede seguir haciendo deporte, pero tiene esa lesión, pues lo que decides es pasarte al banquillo, ¿no? Ahí, como esa decisión es clara, dudas, ¿lo tienes claro desde el principio? Sí, la tenía clarísima, porque bueno, salieron unos cursos a través precisamente de Martín Doblado, que entonces se hizo presidente del Colegio de Entrenadores y bueno, hizo muchas promociones por la provincia para hacer que pudiéramos llegar a ser entrenadores, y se hizo los dos primeros cursos, el primer y segundo nivel, un año primero y luego el segundo en Olula del Río, y bueno, y luego el nacional 5 o 8 años después lo hicimos en Granada, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí empecé ya en el juvenil de Olula, cogí el mando de la escuela de fútbol, que también la había dejado en este caso José Luis Garra y Felipe Pascual, dos grandes entrenadores, y de ahí pues 30 años al servicio de la escuela, pues compatibilizando también con el tema de ser entrenador. Pasé por Olula, luego me fui a Cantoria, luego me venía al Vícar. Damos la vuelta por aquí. Sí. Luego, ¿Y qué más? Luego me fui a Ejido. Pero fíjate que el horario que tenía, yo tenía que trabajar en el Ayuntamiento de Olula, terminaba a las 3, a las 5 empezaba la escuela de fútbol, a las 6 y media o por ahí ya terminaba, y entonces me iba para Vica o para el Ejido, ¿no? Entrenábamos en aquel entonces, cuando estaba el Ejido en tercera, con Pepe Navarro, que fue un año antes de venir el Tapia, y jugamos la promoción de ascenso, y aparte entrenaba el preferente. El preferente lo cogía a las 9:30, terminaba sobre las 11:30, y a mi casa llegaba casi siempre cerca de las 1 de la mañana. Madre de mí. Bueno, evidentemente estas cosas es que son más pasión que otra cosa. Eso no hay dinero para pagárselo. Eso, por ahí, sí. Eso, el que haga eso por dinero no le es rentable. No era rentable los gastos y poco más, y bueno, lo único que he hecho en falta pues haber dedicado un poquito más a mi familia y no haber estado tan obsesionado con hacer de mi vida la pasión por el fútbol. Pero bueno, a la postre sí se ganaba dinero en aquel entonces. En Vícar se ganaba dinero, en el Ejido también se ganaba dinero, porque llevaba también la preparación de los porteros del tercera. Mi amigo Barbero era de los que estaba a mi cargo. Hugo Vaca, que también estuvo en el Ejido, pues tengo buenos recuerdos. Paulino, que ha estado en los equipos de Rusia, que creo que está por allí todavía. Tú y yo no coincidimos en el Poli entonces por muy poco tiempo, porque yo llegué al gabinete de prensa del Poli el primer año de segunda, o sea que por muy poco tiempo. Pues 2 años antes, porque... De hecho, yo el año que llegó Tapia, yo estaba trabajando en la tele allí. Ajá. Y entonces Tapia lo coge en una liguilla de ascenso que, bueno, pues no se asciende, ¿no? Y ya al siguiente año ya se asciende directamente, y ya cuando está en segunda, asciende de tercera a segunda vez, y de segunda vez a segunda, y ahí es donde yo empiezo a trabajar allí. Pues entonces estaba de secretario, tiene mi amigo Antonio Castillo, que es de las personas más eminentes que hay como secretario técnico. Antonio Castillo, ahí, Palmero, si ves esto a Antonio Castillo, le mandamos un abrazo muy fuerte. Un abrazo para él. Y también que bueno, se puede meter en el mismo saco que Melero. Claro, que llegó un poco después. Que me contrató a mí para la Almería. Mira, Antonio Castillo tenía una historia parecida a la tuya. Él también trabajaba en el ayuntamiento. Exacto. Yo he estado entrenando baloncesto en un pabellón en el que él era el conserje y al mismo tiempo era el director deportivo, y estaba todo el día con el teléfono fichando. Una cosa, lo que decimos, pasión. Entonces estaba Pepe Salinas, si no me equivoco, de presidente, y Félix Salinas, y era un auténtico apasionado. Siempre estaba con el equipo, había jugadores de Sevilla, a ver, y de todos lados estaba Rafa Gol en aquel entonces también allí, que era una prenda de los jugar y meter goles a diestro y siniestro, en fin, una cantidad de jugadores que hicieron que al año siguiente Antonio Tapia, con también una dedicación excelsa, porque venía y iba desde Málaga siendo maestro y venía a entrenar y luego se iba, pues subiera el equipo a segunda vez, ¿no? Pues sí, segunda vez. Oye, ¿y el mote tuyo cuando te lo pones? Bueno, pues... ¿Es de entrenador, es de jugador o de qué? Bueno, es de un portero que sabemos todos que es histórico, que es José Ángel Iribas, que es del Atlético Bilbao,
Y que bueno, y viene de, además si vas a Orula, allí, como no preguntas por Paco Guerre, estamos muchos, pero si preguntas por Paco Iriba, estás con la tecla, ¿no? Entonces con los 4 o 5 años que empiezas a pelotear en la plaza o en los campos aquellos que teníamos de piedras, que teníamos las porterías con piedras, pues bueno, pues empecé a tirarme para un lado y para otro, y bueno, y uno de mis vecinos que jugaba con ellos, pues decir, pues se le parece a Paco Iriba, y a partir de ahí, bueno, con los 5 o 6 años ya ese nombre ha seguido para adelante. Bien jovencico, bien jovencico, 4 o 5 años, sí. el mote con solera. Bueno, y de todos los equipos que has llevado, ¿dónde te has sentido más a gusto? ¿Dónde crees que queda más el sello tuyo? En cuanto de entrenador. Como entrenador, bueno, pues la verdad que en Vica también han tenido una directiva siempre muy buena. Recuerdo de Paco el Niño, ¿no? De Pedro, el que tenía lo del bar y todo eso, y muchos otros, ¿no? También de Paco, que era portero también antiguamente, en fin, una serie de directivas que estaban muy vinculados y que eran totalmente desinteresados y que estaban siempre al servicio del Vica. Antiguamente jugábamos en un campo que era de tierra, y cuando venía el levante de aire, pues bueno, la pelota ni se veía, cuando la lanzabas para adelante te la metías en la portería. Luego las instalaciones del Vica actuales ni mucho menos se parecen a las de ahora, ¿no? Que gracias a Antonio Bonilla, que es un gran alcalde, pues ahí se ha hecho una infraestructura increíble de deportiva, y a todos los niveles, que bueno, han garantizado el fútbol y todas las actividades deportivas que ahora mismo existen. Entonces allí está muy a gusto. También he estado muy a gusto en el Huercalense, que también tenía una gran directiva, hasta que llegó un hombre que ya tenía una obsesión demasiado grande por subir y demás, ¿no? Que era Juan, pero allí en Huercalense tengo que destacar la labor de los hermanos Martos, de Diego Martos, que descansa en paz, este año se nos ha ido, y Juanito Martos, que bueno, siempre han estado vinculados al fútbol, siguen vinculados y están haciendo una gran labor allí, siempre de todos los años, ¿no? Qué bien. Bueno, y por la escuela de fútbol de Orula, bueno, por lo que sea, hay sitios donde el otro día estaba aquí, como lo has citado antes a Antonio Ramón, y hablaba un poco de bueno, la espontaneidad que tienen ellos en la cañada para sacar jugadores, ¿no? Que salen muchos jugadores. Claro, yo que no tengo mucha idea de fútbol, las cosas como son, me gusta decirlo, porque como hablo mucho de fútbol, puede parecer que es que yo creo que sé, y sé que no sé, pero bueno, soy entrenador de otro deporte, salimos por aquí, sí. Y yo tengo claro que cuando salen habitualmente jugadores de la misma cantera es porque ahí hay buenos entrenadores. Y de la escuela de fútbol de Orula han salido, bueno, jugadores que han sido futbolistas profesionales internacionales. Así es. El primero, la élite, lo sacamos con Diego Capel, que a mí me lo presentó su tío Carioca con 10 años, y no había jugado fútbol federado, solamente había jugado fútbol de plaza, las plazas de Albó, hay que decir que es de Albó, pero que no salió de Albó. Por lo menos quien lo pulió y quien lo pusimos a entrenar con un orden, a jugar con un orden, una técnica. La técnica ya la llevaba, pero a sacarle lo mejor de él y una táctica aprendía, pues fuimos a la escuela de fútbol de Orula. De hecho, empezaba, y cuando llegaba 2 minutos, 3 minutos, le decíamos: venga Diego, salte, no regatees tanto, juega para el equipo. Y la portería contraria a aquella, no esta, porque lo mismo se regateaba a un contrario que a uno de los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, de hecho fue progresando bastante, mucho. Por allí nos vamos a meter, hacemos la curvita esta. Vale. Fue progresando tanto así que llegó final de mayo esa temporada, y organizamos la fase final de Andalucía de escuelas de fútbol. Tanto que se habla de la escuela de fútbol, que no saca nadie. Diego salió de la escuela de fútbol de Orula, en este caso vinieron los 8 mejores equipos de Andalucía a hacer esa fase final. Vino el presidente de la Federación Andaluza, en aquel entonces Eduardo Herrera, invitamos a Ángel María de Villar, también nos vino al campeonato,
Y en esa fase final que habíamos invitado también a Pepe Alía, recientemente desaparecido, y un gran profesional de la federación, y que además era ojeador hasta que se nos fue del Barcelona, pues le echó el ojo. ¿Este rubio quién es? Digo, ¿qué rubio me habla? Digo, pues aquel, digo, bueno, pues se llama Diego Capelda. Y a partir de ahí, pues dio el salto. Después de eso han salido otros niños. Ha habido allí, otros. Que han sido, pues, Andrés, el último Andrés que estuvo en las categorías inferiores de la Almería, luego se ha volcado al Betis, que ha estado 2 años, y ahora mismo está de juvenil últimos años en el Real Murcia. Ramón Fenoy, o Ramón García también en las categorías de la Almería, y que saltó al Betis y luego al Linares, y ahora mismo están jugando en el Jerez, ¿no? Garre también, que estaba en el Albacete, Extremadura, Palencia, en un equipo italiano. En fin, hay diversos, pero bueno, lo más importante es lo que decimos de la escuela. Salen muchísimos niños que a veces están poco vigilados y poco seguidos, porque yo me gustaría que se siguiera más a nivel provincial, que allí hubiera como una especie de campo de entrenamiento para todos los niños que no tengan que venir permanentemente aquí 4 entrenamientos a Almería cuando salen, ¿no? Porque actualmente, por ejemplo, tenemos un niño en el Almería de la Escuela de Fútbol de Lula, Benjamín de segundo año, que un año antes de primero ha estado en la selección de Escuela de Fútbol, que además llevo, y que quedamos terceros de Andalucía. Con las selecciones también que llevamos de Alevín y Benjamín, este año hemos sido campeones de Andalucía en categoría Alevín y terceros en Benjamines también. A Sevilla le metimos 8-0 de Escuela de Fútbol, y en Málaga al final 6-1. Bueno, y Paco, una pregunta, vamos a ver, en mitad de toda esta carrera que estamos enumerando, para ti, ¿cuál ha sido el momento más feliz? Es decir, el momento que tú recuerdas con más cariño. Bueno, pues la verdad es que siempre recuerdo cuando he sido seleccionado andaluz de Escuela de Fútbol, y hemos viajado y hemos seleccionado de toda Andalucía niños, y sobre todo los momentos más felices cuando con mi mujer, que actúa como monitora, hemos ido a llevar a los niños a todos los viajes a Benalmádena, o cuando iban a Londres, cuando iban a Sevilla, o cuando con la selección andaluza de Escuela de Fútbol iba conmigo también a los acontecimientos de Marruecos, de Portugal, o sea, a todos los campeonatos. Lo recuerdo especialmente porque es difícil, pues, un poco seguir cuando se te va la persona que más quieres en el mundo por una enfermedad larga, y bueno, y por eso esos momentos son los que más recuerdo. Bueno, ¿y el fútbol actual qué te parece, Paco? ¿Ha cambiado mucho? ¿Crees que antes estaba mejor? ¿Crees que ha evolucionado ahora mejor? ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo creo que sí, que la verdad la pasión que se transmite desde niño y todo eso ayuda a que los niños desde pequeños lo sienten, ¡Ay! Uy, hemos frenado, no pasa nada. Allí nos metemos entre el oscuro y el claro, aquí a la izquierda. Que los niños cada vez que se van superando poco a poco, y el fútbol es mucho más técnico que antes, es mucho más explícito que antes, y la cosa es superar siempre al contrario, como a través de habilidad, se trabaja mucho la habilidad, menos lo que es la fuerza y fortaleza física, y eso ayuda a que haya auténticas clases que ya no sepa por dónde elegir para configurar a las mejores figuras del planeta, ¿no? Entonces la técnica es fundamental, el regate, el pase, el tiro, y todo lo que es la base técnica para hacer buenos futbolistas, y que eso sume espectáculo. Pues Paco, lo teníamos pendiente esto desde que te dimos el premio. Yo me alegro mucho de que por fin hayamos hecho esta entrevista. Nos vamos a chocar el codo aquí como señal de reconocimiento. Muchas gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos tienes que seguir dando. Un abrazo muy fuerte. Nada, lo que necesitéis, y muchas gracias por acordar de mí, y me siento muy honrado de que hayáis contado con mi presencia. Y gracias también a los amigos de BMW y Mini Automotor Costa, que cada semana nos dejan hacer esto que llamamos BMW a fondo. La semana que viene más. Adiós.